Cuando hablamos de Big Data, hablamos de bastante cantidad de información y de hecho estamos infestados de información. Entonces muchas veces nos confiamos en los modelos, no sin haber hecho la tarea previa de verificar la calidad de la información, y como mencionaba anteriormente podemos tener resultados negativos que impacten directamente a los objetivos estratégicos. Un desafío es la coordinación entre analítica y decisiones automatizadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, incorporar sistemas de alerta temprana, incorporar respuestas que sean un poco más automatizadas, ¿no? Y que permitan, por ejemplo, tener tableros de control en línea, ¿no? Entonces, ese todavía es una ventaja que tenemos que manejarla, que tenemos que explotarla. Hola a todos, oyentes del podcast de Pirani, donde hablamos de gestión de riesgos con invitados que saben del tema, que nos comparten su conocimiento, su experiencia, sus historias. Y como cada 2 semanas, hoy tenemos un invitado de lujo. Él es Héctor Careaga. Héctor es de Bolivia. Héctor es economista con masterados en finanzas y mercados financieros, Big Data y Business Intelligence y Digital Business y especializaciones en gestión integral de riesgos, con más de 20 años de experiencia laboral en diferentes bancos y entidades financieras de Bolivia, liderando áreas de riesgo. Además, es docente en posgrado en distintas universidades de Bolivia. Invitamos a Héctor para que hablemos de los desafíos del uso de Big Data en la gestión de riesgos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Alejandro, bueno, encantado, realmente un placer de poder compartir este tiempo con ustedes. De verdad que creo que va a ser muy gratificante y lo principal es generar valor para toda la audiencia que seguramente nos va a estar viendo y escuchando a través de este podcast. Así será. Muchas gracias, Héctor, por aceptar la invitación. Entonces, quisiera empezar esa conversación de Big Data y gestión de riesgos. O sea, inicialmente, desde tu experiencia, ¿cuál dirías que es el principal reto al integrar Big Data en los modelos tradicionales de gestión de riesgos? A ver, cuando hablamos de Big Data, hablamos de bastante cantidad de información y de hecho estamos infestados de información, ¿no? A nivel global, la globalización realmente ha acelerado el proceso de producción de información a todos los niveles, ¿no? Todas las empresas, todas las personas tenemos la capacidad de acceder a diferentes tipos de información actualmente. El problema es uno de los problemas y de los desafíos grandes es cómo gestionamos y administramos información, porque si bien hay lo que no había antes, justamente lo que tanto los profesionales reclamábamos era que no había información, no podíamos realmente tomar decisiones mucho más acertadas, implementar cierto tipo de modelos, ¿no? Que nos permitan justamente llegar a cierto tipo de metas, objetivos que nos trazábamos, perdón, a través de ciertas estrategias, ¿no? A nivel empresarial y también a nivel personal, pero ahora realmente la información es bastante y lo que queda es gestionar esa información, porque no toda la información es buena, ¿no? Hay información también totalmente tergiversada, o básicamente, en palabras simples, la información la podemos usar para el bien y también para el mal, ¿no? ¿No? Entonces, el desafío justamente del uso de Big Data está en que esos modelos tradicionales que teníamos o que aplicábamos anteriormente en el manejo de datos, los podamos escalar a través del uso no adecuado de esta información, implementando modelos, implementando por sobre todo la calidad, ¿no? La calidad y la segregación de ese tipo de información que nos va a permitir alimentar, ¿no? A cierto tipo de tecnologías, a cierto tipo también de reportes para la toma de decisiones como tal, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hay retos metodológicos y tecnológicos, ¿no? Que nos van a permitir, por ejemplo, adaptar modelos, aprovechar insights un poco más predictivos, ¿no? Como un ejemplo, les voy a dar en la parte de riesgo de crédito, ¿no? Con datos alternativos que nos permita generar modelos de scoring, ¿no? Que más que todo buscan es que bueno, pues admitir, ¿no? Clientes, ¿no? Que tengan cierta calidad y cierta capacidad en el entorno crediticio como tal, ¿no? Y para eso también nos vamos a apoyar de diferentes canales como las redes sociales,
¿no? Y algunos otros canales que, bueno, ahora está muy de moda, especialmente, ¿no? Las redes sociales creo que han sido los canales para cualquier empresa los más efectivos, los que más se están utilizando. Ya los medios de prensa casi los hemos ido dejando de lado y eso ha permitido justamente de que, bueno, la parte de la gestión y administración de la información, bueno, ya en este tiempo se definan canales específicos, ¿no? Y también tenemos que definir básicamente algunas capacidades analíticas, ¿no? Y para qué específicamente cambiar esta mentalidad controladora y por una más exploratoria, ¿no? O sea, no siempre el uso de datos tiene que estar enfocado a controlar, ¿no? A controlar ciertos procesos, a controlar ciertas tareas específicas, sino que sirva más de exploración para que nos permita identificar sectores de oportunidad interesantes dentro de una organización como tal. Ya. Entonces, si te entiendo, inicialmente el reto era tener información, porque pues sin información pues no hay nada que moler. Ahora pareciera que sí podemos tener mucha información, pero hay que organizarla. Nos pusiste un ejemplo en temas sí, de riesgo crediticio y tienes un ejemplo de pronto, Héctor, en qué fuente de Big Data pudiéramos tener en un sistema de riesgos operacionales, por ejemplo. A ver, bueno, las fuentes de riesgo operacional las podemos obtener de diferentes instancias. Hay organismos, ¿no? A nivel internacional, también entidades regulatorias, ¿no? Que ya están compartiendo diferentes experiencias, ¿no? Y están, se podríamos decir, transparentando de alguna manera, ¿no? Todas las experiencias en el entorno de eventos de riesgo operativo que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central Europeo tiene una base interesante en eventos de riesgo operativo donde se especifica, ¿no? Especialmente donde se exponen los principales riesgos que han estado expuestas durante, que me imagino, los 10, 20 últimos años, diferentes entidades financieras que por X o Z motivo han estado afectados por temas de riesgo operativo, ¿no? Es decir, este riesgo se ha materializado y obviamente por temas de sanciones, multas o ya sea fraudes, desfalcos, ¿no? Estas organizaciones han sido afectadas y por lo tanto podemos nutrirnos de ese tipo de bases de datos. Obviamente, ¿no? En Latinoamérica todavía hay bastante deficiencia en ese entorno. Lamentablemente, las entidades de supervisión, los bancos centrales, todavía tienen un pensamiento muy hermético, muy cerrado, ¿no? De poder liberar y compartir estas experiencias, pero sin embargo, bueno, se tiene la expectativa de que, bueno, en el tiempo se vayan liberando y eso nos sirva, obviamente, a todos los gestores de riesgo como insumo principal, justamente para poder gestionar y sobre todo, ¿no? Tratar de modelar el riesgo operativo, que es un desafío grande en este momento, ¿no? La modelación, ya que en entornos, por ejemplo, de riesgo de liquidez, de mercado, de crediticio, ya hay bastantes modelos que apoyan, obviamente, a la toma de decisiones, pero también en riesgo operativo hay la necesidad, ¿no? De poder incorporar, ¿no? La modelación y obviamente una gestión de gobernanza de datos, que también lo veo muy débil en ese entorno, en varias organizaciones a nivel de Latinoamérica, más específicamente. Siguiendo esa línea, Héctor, claro que ese Big Data puede venir de diferentes fuentes, fuentes internas, fuentes externas. ¿Cómo asegurar la calidad y confiabilidad de esos datos en entornos donde la información proviene justamente de tantas fuentes diferentes y nivel de madurez? Ok, a ver, el tema de los datos se ha vuelto ya un tema muy crítico, ¿no? No solamente en el sentido, como tú mencionabas, de obtener la información de fuentes primarias, secundarias, ¿no? Fuentes internas, externas, sino también en el análisis como tal, en sí mismo. ¿No? Analizar los datos, hacer validaciones, pero no validaciones ¿no? Tradicionales, manuales, porque estamos hablando de grandes cantidades de datos, sino tratar de incorporar procesos automáticos que permitan segmentar y adecuar de forma robusta ¿no? a procesos de normalización y de la limpieza de los datos. Yo siempre parto de un principio, y no sé si lo has escuchado, ¿no? A un modelo, si tú le metes basura,
lo que va a salir es basura, ¿no? Entonces, en ese sentido, la calidad como tal de los datos se vuelve imprescindible, ¿no? Y para eso, por ejemplo, podemos tener, en términos de segmentación, podemos hacerlo a través de metodologías de lagos de datos, también a metodologías de ETLs, ELTs, ¿no? Que estén bien definidos, bien estructurados, sobre una arquitectura que permita justamente, y también soportar, ¿no? Una arquitectura que permita soportar en términos también relacionados a la infraestructura que tienen que tener las organizaciones, pero por sobre todo hay un elemento, ¿no? Aparte del que mencionaba, que es fundamental, la cultura organizacional y la responsabilidad que tienen que dar o se tiene que transmitir a través de esa cultura sobre la gestión de la información en las organizaciones, ¿no? Ejemplos, ¿no? Hay, por ejemplo, en temas de gestión de fraude, ¿no? Cómo las personas, ¿no? Malintencionadas pueden tratar de utilizar información para sacar datos, para apropiarse de cuentas bancarias de forma indebida, ¿no? Ahora está muy de moda, ¿no? El tema de ciberseguridad en términos de hacking, ¿no? El hacking malintencionado, obviamente, ¿no? También está el tema de uso de modelos, ¿no? Los usos de modelos también pueden ser malintencionados en el sentido de modificarlos para obtener un resultado positivo cuando el resultado obviamente tiende a ser negativo como tal, ¿no? Entonces creo que esos desafíos, esos entornos definitivamente complejos que estamos viviendo, pero que se los puede gestionar desde la parte de una buena gobernanza de datos, ¿no? Que tienen que incorporar las organizaciones, aunque es un elemento, como mencionaba nuevamente, muy débil, ¿no? Se los puede ver desde otros puntos prácticamente de las áreas, ¿no? De cualquier organización, y las gerencias de TI, como las gerencias de riesgo, tienen que ser una coordinación muy efectiva, ¿no? Para que se asegure esa calidad de los datos como tal. Ya. Héctor, y siguiendo esa línea de un entorno convulso, ¿qué tipo de riesgos nuevos emergen cuando una organización comienza a depender del análisis de grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones? A ver, uno de los principales riesgos es el tecnológico, ¿no? Porque definitivamente la administración y la gestión de datos se tiene que hacer a través de la incorporación de tecnologías, ¿no? Entonces, esta incorporación de tecnologías y el desarrollo que pueden haber de modelos, ¿no? Modelos que permitan, obviamente, el entorno tecnológico desarrollar. Puede haber riesgos de sobreconfianza o la subestimación o la sobreestimación, mejor dicho, perdón, que podemos tener al uso de estos modelos, ¿no? Entonces, muchas veces nos confiamos en los modelos, ¿no? Sin haber hecho la tarea previa de verificar la calidad de la información y como mencionaba anteriormente, podemos tener resultados negativos que impacten directamente a los objetivos estratégicos. Otro, por ejemplo, son riesgos de sesgos algorítmicos que se pueden ir dando en la medida en que, por ejemplo, ahora está de moda la inteligencia artificial, ¿no? Que lamentablemente no se han detectado igual en implementación de cierto tipo de modelos. Hay otros modelos mucho más relacionados a la parte cualitativa como tal, como es el riesgo reputacional, que este es el que sí definitivamente impacta más a las organizaciones, ¿no? Evidentemente decanta en una cadena, ¿no? En una cadena de activación de otros tipos de riesgo, pero el que más obviamente afecta y termina siendo el gatillador más importante para que las organizaciones se vean mucho más afectadas es el riesgo reputacional, porque, bueno, por el uso, mejor dicho, indebido de los resultados, el uso de la mala información, el hecho, por ejemplo, yo que trabajo en entidades financieras, el mismo hecho de que se comparta información adecuada o finalmente se utilice un modelo, ¿no? Para seleccionar cierto tipo de clientes, segmentos, para colocación de productos, servicios, etcétera, pueden traer problemas, ¿no? Pérdidas significativas, perdón, en la organización y también a la larga no implementar medidas de seguridad en este tipo de información puede traer más adelante futuros fraudes
y otro tipo de afectaciones, ¿no? A la organización como tal, ¿no? Y también está el riesgo, como mencionaba, que está mucho más de moda, ¿no? El tema de los ciberataques, el tema de que constantemente, ¿no? Los atacantes están amenazando a las organizaciones y tratando de encontrar vulnerabilidades, ¿no? Que expongan para extraer esa información, esos datos, ¿no? Esa cantidad, ¿no? Esa fuerte cantidad o gran cantidad que pueden tener las organizaciones de datos para muchas veces venderlas, son en mercados negros, en mercados under, ¿no? O finalmente extorsionar a las mismas organizaciones. En mi país han pasado un par de casos recientemente con algunas organizaciones donde, bueno, pues lograron meter un ransomware, ¿no? Al sistema y, bueno, pues encriptaron, les pidieron, ¿no? Dinero para poder desencriptar, digamos, toda esa información, porque en realidad el ransomware lo que hace es encriptar la información, ¿no? Y la información más crítica y más importante de una organización. Claro. Héctor, y hablando de riesgo tecnológico o de ciberataques, ¿cuáles son los principales desafíos técnicos que enfrentan los equipos de riesgos al procesar y analizar esa Big Data en tiempo real, por ejemplo? A ver, creo que los desafíos más grandes están en el procesamiento del streaming, ¿no? La latencia y por sobre todo la arquitectura, ¿no? Que muchas veces ya no necesitamos que sea diseñada como una caja negra, ¿no? Definitivamente toda la arquitectura tiene que ser abierta y tiene que permitir, ¿no? De que sea escalable en el tiempo. ¿Para qué? Uno, para incorporar más información. Dos, para diseñar diferentes modelos o ya sea modificar los que tenemos actualmente en funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, herramientas que podemos utilizar para gestionar básicamente, ¿no? Estos temas técnicos relacionados a Big Data son, por ejemplo, Apache, Flink, Spark, el mismo streaming, ¿no? También otro desafío es de que tenemos que tender a tratar de hacer validaciones de calidad en tiempo real. Que esta es una tarea demasiado complicada, ¿no? Porque se requiere muchas veces en términos de costos, bastante inversión, no más fierro. Hay regulaciones, yo te voy a comentar abiertamente el caso de Bolivia, donde todavía el regulador en términos de sistema financiero está todavía muy resistente al uso, por ejemplo, de la gestión, el procesamiento y la administración de datos en la nube, ¿no? En las nubes. Entonces eso hace de que, bueno, pues las entidades financieras o las organizaciones tienen que invertir bastante en infraestructura y eso es lo que muchas veces ralentiza, ¿no? El proceso de gestión y administración adecuada de los Big Data, ¿no? Entonces también un desafío es la coordinación entre analítica y decisiones automatizadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, incorporar sistemas de alerta temprana, incorporar respuestas que sean un poco más automatizadas, ¿no? Y que permitan, por ejemplo, no tener tableros de control en línea. Por ejemplo, sería muy interesante tener un modelo de scoring de riesgo operacional en tiempo real, ¿no? De que te esté detectando cualquier deficiencia, ¿no? Relacionada a procesos críticos o actividades críticas de la organización para que sean detectadas en línea, ¿no? Para incorporar inmediatamente medidas correctivas. Pero eso no pasa en la realidad, ¿no? Como te decía, uno de los desafíos más grandes creo que es el tema del costo y también la flexibilidad de las regulaciones, ¿no? En cada país. No sé cómo será, por ejemplo, en tu caso que vives en Colombia, si son más flexibles, ya se subieron al barco, ¿no? Del uso de la nube, tanto para el almacenamiento y procesamiento de información en ese tipo de ecosistemas. Sin embargo, en Bolivia todavía estamos ahí, ¿no? Entre la lucha y pelea de poder justamente ya darle uso significativo porque implica realmente mejorar la eficacia, la eficiencia de los procesos en términos de costos también. Realmente se generarían mucho ahorro desde todo punto de vista, ¿no? Entonces creo que esos son los desafíos que por lo menos yo identifico en el tono de Big Data. Genial. Héctor, y en términos del gobierno de datos,
¿Qué estructuras o roles crees que deben existir para que el uso de datos sea eficaz y seguro en la gestión de riesgos? A ver, tenemos que entender un aspecto, ¿no? No todas las organizaciones van a incorporar, ¿no? Como tal, estructuras de gobernanza de datos, ¿no? La verdad es que son muchas veces muy resistentes, esta tarea se la delegan o le asignan la responsabilidad directamente a las gerencias de TI. Por eso es que tal vez tú te has podido dar cuenta, en muchas organizaciones las gerencias de TI son grandes, tienen mucha cantidad de equipos, ¿no? Entonces no hacen una segregación, digamos, importante como sería de definir realmente una estructura de gobernanza de datos, ¿no? Pero sin embargo, ya a nivel, digamos, independientemente si hay o no hay la creación de esta área dentro de la organización, yo creo que sería importante, ¿no? O vería importante la necesidad de tener políticas claras, ¿no? En términos de acceso, del uso, ¿no? Respetando todos los principios de seguridad de información, ¿no? La integridad, la confiabilidad, ¿no? La disponibilidad de esos datos como tal, ¿no? Y a partir de eso, bueno, hacer una sinergia muy importante, yo lo vería así, entre las áreas de riesgos con las áreas de tecnología de la información, ¿no? Siempre compartiendo información, las áreas de riesgo, tratando de identificar los procesos críticos dentro de los ecosistemas, ¿no? Que generan las unidades de tecnología de la información y a partir de eso diseñar modelos que permitan justamente generar una gobernanza de datos, ¿no? Que sea sólida, estable, ¿no? Y que fomente, obviamente, una cultura, ¿no? Del uso de los datos a todos los niveles, ¿no? Porque realmente muchas veces, ¿no? El uso de los datos los queremos enfocar solamente a las personas o a los colaboradores que dentro de una organización son los que manejan la información. Definitivamente esto tiene que tener una visión mucho más holística. El directorio o la junta directiva de cada organización tiene que propiciar estos escenarios para que justamente estos roles, estas políticas, esta estrategia como tal, ¿no? De gestión de datos, puede ser escalable hacia todos los niveles de la organización y a partir de eso, bueno, pues se logren en el tiempo cerrar esos gaps, ¿no? De cumplimientos normativos, de exigencias, por ejemplo, que muchas veces, ¿no? Las organizaciones se quieren certificar, ¿no? Justamente en varios procesos tecnológicos, también, ahora también está muy de moda, creo que están saliendo certificaciones, ¿no? En gestión de datos. Entonces, eso los puede llevar a un salto estratégico muy importante, ¿no? Que, bueno, que a la larga, definitivamente puede terminar justamente ya en esta separación, ¿no? De una unidad propiamente tecnológica, una unidad también, de gobernanza de datos dentro de una organización propiamente. Héctor, y ya que mencionaste los retos del regulador, la privacidad en la información, ¿qué impacto tiene la privacidad de los datos personales en los modelos de riesgo, especialmente con regulaciones cada vez más estrictas? A ver, creo que todos los países lo que más quieren cuidar es la información, ¿no? De las personas, la información personal, delicada, en entornos, por ejemplo, en entidades financieras, ¿no? Lo que llamamos, por ejemplo, en Bolivia el secreto bancario, ¿no? Cuidar realmente toda la información financiera de los clientes, ¿no? Que son propiamente de las entidades. Y creo que en todos los entornos, ¿no? Veíamos, por ejemplo, problemas que tuvo Facebook, ¿no? Justamente con divulgación, pues, bueno, obviamente por un tema de tal vez de hackeo o apropiación indebida de información, ¿no? La cual obviamente la utilizan de forma malintencionada. Entonces creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante definitivamente incluir en la gestión de riesgos, ¿ya? Y no solamente la gestión de riesgos, sino en las regulaciones, ¿no? Que dan las directrices de la gestión de riesgos, ¿no? Para que puedan darle mayor importancia, sacar más reglamentos, sacar más leyes que permitan justamente
¿no? Justamente, o que obliguen en muchos casos, ¿no? A las entidades a preocuparse más por la confidencialidad y la disponibilidad de la información que manejamos todas las personas cuando tenemos relación, obviamente, con nuestras organizaciones. ¿No? En ese caso, por ejemplo, es bien importante implementar mecanismos de anonimización, perdón, tokenización, ¿no? O también limitar ciertos atributos, porque a veces, ¿no? Cuando a las organizaciones les das el dedo, muchas veces se lo quieren agarrar hasta el hombro, ¿no? Entonces, definitivamente, todo tiene que partir de una regulación más específica. Por ejemplo, en mi país, lamentablemente, no tenemos leyes todavía aún específicas, muy direccionadas justamente a temas de ciberseguridad y temas de seguridad de la información, lo cual debilita realmente este espacio que pueden tener otras instancias regulatorias dentro del propio país para poder, coadyuvar, ¿no? Al escalamiento de la mejora en la gestión de los datos en las organizaciones, ¿no? Entonces, definitivamente hay que reforzar bastante este tema, ¿no? A todo nivel. Si bien las organizaciones en función del segmento, del área o del tipo de actividad que está haciendo, hacen todos los esfuerzos, definitivamente igual pueden estar muy expuestos, ¿no? A cierto tipo de amenazas, ¿no? Que obviamente les afecten y afecten obviamente a su segmento de clientes, lo cual evidentemente es lo que queremos evitar desde todo punto de vista, ¿no? Claro. Héctor, ¿y cómo lograr un equilibrio entre la sofisticación de los modelos analíticos y la comprensión que deben tener los responsables de tomar decisiones estratégicas? A ver, lo primero es de que hay que hacer un análisis de gap, definitivamente, ¿no? Para ver cuál es el conocimiento que tienen los órganos de gobierno, no, o sea, las personas, ¿no? Los líderes que manejan los órganos de gobierno, porque muchas veces a mí, en mi experiencia, me he topado con cierta resistencia, ¿no? En el sentido de que muchas veces vienen de una vieja escuela, ¿no? Son personas que no tengo nada contra la edad, ¿no? Pero que lamentablemente no han subido a un barco de actualización en estas nuevas tendencias, en estas nuevas líneas que nos está marcando el horizonte, ¿no? Ya un horizonte totalmente enfocado en el ámbito digital, en el ámbito justamente de gestionar bastante cantidad de información. Entonces, creo que los órganos de gobierno son los primeros en que tienen que ser conscientes, ¿no? De que este tema es bien importante, no solo porque está de moda, lo podríamos llamar así, sino porque realmente desde el punto de vista estratégico puede generar mucho valor para sus organizaciones, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, ¿qué puntos tendríamos que desarrollar para que ellos puedan tener un entendimiento simple, ¿no? El manejo de analítica de datos, el famoso business intelligence, ¿no? Donde está ya muy de moda el uso de dashboard, donde estos dashboards se exponen de forma muy simplificada lo que queremos decir, lo que queremos exponer en el entorno de resultados, ¿no? Y la verdad es que estos dashboards se han vuelto, ¿no? Ya lenguajes no muy sofisticados, pero a la vez de mucho impacto y muy poderosos, no solamente porque tienen un impacto visual significativo, ¿no? Tú solamente con una vista ya puedes realmente ver lo que está pasando en tu organización, ¿no? Desde cualquier punto de vista, si quieres analizar datos fríos o si quieres analizar KPIs, KRIs, KCIs, etcétera, en un entorno un poquito más de control, ¿no? Entonces, creo que incorporar dentro de las organizaciones ese tipo de dashboards permiten a que, bueno, los resultados sean muy exquisitos y también sean muy atractivos para que los órganos de gobierno sigan impulsando, ¿no? El uso del Big Data y la incorporación, ¿no? A través de Big Data de modelos que permitan, generar resultados a través de estos dashboards de exposición de los mismos, ¿no? También hay que involucrar, obviamente, a estos responsables en las decisiones,
hay que ampliar el marco estratégico incorporando, ¿no?, estas variables que son significativas como objetivos dentro de las organizaciones, que es muy importante, ¿no? Inicialmente tal vez lo pueden hacer como una fase de diseño, pero ir escalando, ¿no?, en el tiempo para que realmente esos objetivos se queden, ¿no?, y generen el alto impacto y generen, obviamente, en todos los ámbitos de una planificación estratégica los resultados que toda organización busca, ¿no? En cualquier entorno, sea en el entorno financiero, operativo, de control, etcétera, ¿no? Y también tiene que haber un entrenamiento continuo, ¿no? En el entorno directivo, es decir, los directores, si bien no les vamos a dar un curso sofisticado, pero tienen que entender cómo funciona definitivamente todo este tema, ¿no?, en líneas generales, para que ellos tengan un conocimiento y en algún momento en el entorno de decisiones puedan también aportar con algunos cambios, modificaciones o ya sea algunas iteraciones que también pueden haber en cambios de procesos relacionados con la gestión de datos. No creo que desde ese punto de vista hay que combinar definitivamente toda la parte de la intuición, ¿no?, que es resultado de la experiencia, ¿no?, a un modelo más híbrido, ¿no? Más híbrido definitivamente la experiencia con el manejo de datos, que es una combinación poderosa y que definitivamente nos puede llevar a otro nivel, ¿no?, a las organizaciones. Ya. Bueno, nosotros dijimos en tu presentación que, bueno, por un lado eras jefe de riesgo financiero en una entidad muy importante en Bolivia, pero por otro lado eres docente. Entonces, desde esa experiencia tuya como docente, ¿qué crees que aún no se está enseñando lo suficiente sobre el uso de datos en la gestión de riesgos? Te comento que por lo menos yo vi una parte interesante en las universidades de Latinoamérica, en Bolivia también están incorporando de forma muy intensiva el uso del manejo de datos, el uso de incorporación de modelos. Por ejemplo, todo el tiempo estoy viendo, ¿no?, ofertas de las universidades y otros institutos, ¿no?, de posgrado que, bueno, están dando, realmente transmitiendo mucho conocimiento en estos ámbitos por ejemplo, machine learning, deep learning, inteligencia artificial, todo el entorno de big data, el entorno de business intelligence. Entonces, creo que están haciendo un esfuerzo para que desde la parte académica, o sea, las nuevas generaciones que se vayan formando, ya tengan un mayor conocimiento, un mayor entendimiento y todo eso lo puedan llevar de una forma más práctica, ¿no?, a las organizaciones, ¿no? De hecho, yo he tenido que actualizarme definitivamente, ¿no? Por eso mi último masterado fue en Big Data y Inteligencia en Negocios, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer los profesionales, ¿no? Subirnos al barco de las nuevas tendencias, ¿no? Los entornos digitales nos están empujando a eso, ¿no? Y creo que el desafío de las nuevas generaciones es esa, ¿no? Estar siempre actualizados, tener un enfoque mucho más proactivo y mucho más dinámico en poder meter al bolsillo, ¿no?, a su bolsillo, apropiarse de realmente de estas nuevas tendencias académicas en entornos, bueno, ¿cómo te puedo decir?, de marcos académicos que están desarrollando en este entorno digital, ¿no? O sea, que entiendo que estás tranquilo y sí crees que se está enseñando temas de datos a los equipos de riesgos y a las nuevas generaciones. Genial. Sí, sí, por lo menos a nivel académico en las universidades está bárbaro, ¿no? A nivel de otras organizaciones está muy lento, dependiendo del tipo de organización. Definitivamente, creo que uno de los bastiones, ¿no? En el, ¿cómo te puedo decir? En el desarrollo acelerado y la incorporación de estas nuevas tendencias, definitivamente son las entidades financieras, ¿no? Ya Claro. que, bueno, ¿no? Entonces creo que las que más adecuan estos entornos, las que más se preocupan, pero he visto también otros entornos interesantes donde ya están comenzando, ¿no? A demandar este tipo de profesionales que tengan bastante experiencia en estos ámbitos y eso creo que, bueno, en el corto, mediano plazo va a generar un impacto y va a generar una nueva forma de trabajo,
¿no? Aunque muchos estamos, ¿no? De miedo, ¿no? Que nos reemplacen por una inteligencia artificial, y, ¿no? Bueno, la verdad es que definitivamente la inteligencia artificial yo creo que ya ha llegado para quedarse y se va a ir desarrollando mucho más, ¿no? Pero creo que en ese entorno tenemos que saber, o sea, la inteligencia artificial en este momento no funciona sin un ser humano, ¿no? Entonces, ese todavía es una ventaja que tenemos que manejarla, que tenemos que explotarla y definitivamente tenemos que utilizarla para que nos ayude a ser más eficientes y más eficaces, nada más, porque definitivamente en entornos muy complicados, como por ejemplo, ¿no? Gestiones de crisis y otro tipo de escenarios, una inteligencia artificial muchas veces no te va a decir cómo actuar, ¿no? Va a tener siempre o te puede generar resultados muy sesgados a los que tú esperas, ¿no? Y definitivamente ahí, bueno, el cerebro humano es el que toma buenas o malas decisiones llegado el momento. No, y como mencionabas al principio, igual que con los modelos de Big Data son tan buenos como la data que se les ingrese, las respuestas de la inteligencia artificial serán tan buenas como la pregunta que le haga el humano y el prompt que le haga para tenerlo. Entonces, volviéndonos a poner el sombrero del Héctor corporativo, ¿qué tan preparados están los equipos de riesgos en Latinoamérica o en Bolivia, en el caso más cercano tuyo, para adoptar herramientas avanzadas de business intelligence o Big Data en su día a día? A ver, en muchos entornos a nivel de Latinoamérica siento de que si a las organizaciones no se las obliga, no lo hacen, ¿no? Eso creo que es una premisa, ¿no? Que está seguramente, es un denominador común, podríamos decir, en todas las organizaciones a nivel de Latinoamérica, que si no hay una persona, un regulador que te diga, oye, tienes que hacerlo de forma automática, no lo vas a hacer, definitivamente. Entonces, continuamos, ¿no? Utilizando herramientas, bueno, podemos decir semiautomáticas como un Excel, ¿no? Que el Excel máximo tiene 1 millón de filas, ¿no? O sea, no tiene esa capacidad, además que si le metes mucha información, te provoca, pues, como se dice, suspiros innecesarios, ¿no? O te quedas horas esperando a que te procese un reporte. Entonces, pero aunque no creas, todavía en muchas organizaciones estamos a ese nivel, ¿no? Estamos a ese nivel. He visto también que muchos proveedores de capacitación venden bastante capacitación en Excel, o sea, desarrollo de SAP, de dashboards, desarrollo de otro tipo de reportería, ¿no? Utilizando el Excel. Creo que más bien esa ya debería cambiarse, ¿no? Ya definitivamente cuando tenemos un Power BI, un Tableau, o otras herramientas, por ejemplo, de analítica de datos que nos pueden realmente generar el procesamiento de bastante cantidad de información, entonces deberíamos ya dejar, ¿no? De lado el uso de herramientas ya un poco ya obsoletas como tal, ¿no? También existen muchas islas de innovación, ¿no? Lamentablemente, el principio de omnicanalidad, digamos, por ejemplo, los entornos de las organizaciones, está sufriendo demasiado impacto debido a la resistencia, ¿no? Tenemos islas por acá, tecnología de un proveedor, de otro proveedor. Creo que es un desafío grande de las organizaciones. Evidentemente, ¿no? El hecho muchas veces de generar espacios de outsourcing o ese tipo de situaciones nos minimizan costos, pero a la larga también pueden generarnos problemas, porque resulta que la empresa que me daba el servicio desaparece. Y como que yo ya he tenido algunas malas experiencias en esa línea, por ejemplo, con algunos softwares que en otra entidad adquirimos de gestión de riesgos, estuvimos con una continuidad de 3 años y al cuarto año ya no había el proveedor, ¿no? Entonces, ahí entramos con problemas definitivamente muy complejos, problemas de continuidad, obviamente, en el entorno del procesamiento de esa información y muchas veces volver atrás cuesta y definitivamente hay que brindar diferentes espacios para que justamente, ¿no? Las líneas de adquisición de diferente tecnología, si bien la tendencia es ahora un poco desarrollarlas, también
de forma interna en las organizaciones, a armar buenas alianzas estratégicas, ¿no? Con otras instituciones, ¿no? Pero obviamente que garanticen realmente la continuidad, ¿no? Que es algo fundamental para cualquier organización, mucho más si estamos tratando de información crítica, o están relacionados a procesos críticos que a la larga nos pueden afectar, nos pueden impactar de forma significativa en la organización como tal. Ah, Héctor, y ya para terminar, mirando al futuro, ¿cómo visualizas el rol del jefe de riesgos o Chief Risk Officer en un entorno cada vez más impulsado por datos, algoritmos, automatización, inteligencia artificial? A ver, lo primero que el gerente de riesgos o el Chief Risk Officer, como mencionabas, el CRO, tiene que definitivamente capacitarse, tiene que entender cómo funcionan estos entornos, tiene que entender de que estos entornos en algún momento, si no los tiene actualmente, en algún momento los va a tener que tener. ¿Por qué? Porque si la entidad como tal no asume este rol protagonista, no en la adquisición en el involucramiento y ya en la adaptación, ¿no? de estos nuevos entornos digitales dentro de las organizaciones, van a tender a desaparecer, ¿no? Y eso es lo que está pasando con muchas organizaciones. Hay ejemplos, por ejemplo, claros como Kodak, por ejemplo, cómo desapareció, no se subió a un entorno digital y desapareció. Y hay otros ejemplos, ¿no? Que podríamos comentar. Entonces, es bueno, obviamente eso es parte un poco de la resiliencia y de los aspectos disruptivos también que las organizaciones tienen que tener en su momento para seguir sosteniendo a las organizaciones en el tiempo. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, como te mencionaba, estas personas, estos colaboradores que están en un alto nivel gerencial, tienen que definitivamente saber qué es una analítica avanzada de datos, qué es un proceso de automatización, en qué entornos de ciberseguridad la organización como tal tiene que procurar, ¿cómo podría decirlo? Tiene que procurar sofisticar, incorporar medidas de seguridad, eh, adquisición de software de seguridad, ver que los entornos ya de los procesos están cambiando trascendentalmente, son demasiado dinámicos y además tienen un condimento muy alto de tecnología, lo cual los hace cada vez más automáticos, ¿no? Y si un gerente de riesgos no va a entender ese entorno, definitivamente puede generar un efecto muy negativo para la organización, porque recordemos que las áreas de riesgos, aparte de ser la de segunda línea de defensa desde el punto de vista de costo, ¿no? Somos también, generamos valor a la organización, ¿no? Y si perdemos esa generación de valor, definitivamente vamos a tener un impacto muy significativo también en todos los ámbitos y en todos los objetivos que la organización como tal quiere alcanzar. Total. Sí, me gusta mucho esa posición de formación, actualización, es entender que no nos la sabemos todas y tenemos que seguir aprendiendo permanentemente. Héctor, y muchas gracias porque justamente el esfuerzo de tener este tipo de espacios, de podcast, de webinars de la Academia Pirani, pues es justamente tratar de llevar esa información o motivar a los equipos de riesgo a que sigan aprendiendo. Entonces, muchas gracias, Héctor, por sacar este tiempo, que sé que eres un tipo muy ocupado, que sos un referente en tu país. Espero tenerte en otra oportunidad, en otro episodio, pero por ahora muchas gracias por el espacio. Qué buena conversación. No, el gusto ha sido mío, realmente poder encontrar una empresa, ¿no? Como Pirani, que está haciendo mucho aporte, ¿no? A todas las generaciones, en realidad, de profesionales que somos amantes de la gestión de riesgos, ¿no? Y la verdad es que me ha encantado poder compartir este espacio con ustedes, este pequeñito, porque eso digo, ¿no? Nosotros tenemos así de todo ¿cómo podría decir? De toda la arena del mar tenemos ese granito, ¿no? Ese pequeño grano de conocimiento, pero que al final genera mucho valor, que es lo más importante. Yo sé y estoy
completamente seguro que ustedes como empresa también lo están haciendo genial. Y también espero también poder compartir otro espacio más adelante con ustedes, si es que me lo permiten, ¿no? Y Claro estar que sí. interactuando en esta dinámica que es muy interesante, estos podcasts que igual han llegado para quedarse y que genera mucho valor hacia toda la audiencia, ¿no? Así es. Bueno, Héctor, muchas gracias y así quedamos con ese compromiso. Otro episodio o un webinar o algo adicional. Muchas gracias. Que estés bien. Excelente, un gran abrazo, un saludo desde Bolivia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación, este episodio con Héctor. Por favor, en los comentarios pónganos si les gustó, qué otro tema les gustaría que abordáramos en un siguiente episodio. Suscríbanse, denle clic a la campanita para que les notifiquen cuando publicamos el nuevo episodio, que básicamente es todos los miércoles cada 2 semanas. Entonces, gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.